Son las 9 de la noche. Estamos cenando. Un abuelo se queda dormido durante el recital de su nieta. Una abuela susurra la misma historia por tercera vez durante la cena. Y otra persona mayor insiste en que los vecinos le están robando. Para los que no lo viven, estos momentos parecen extraños, incluso divertidos. Pero detrás de cada uno de ellos se esconde una verdad más profunda e inquietante sobre el envejecimiento de la que casi nadie habla. Los científicos advierten ahora de que, al llegar a los 65 años, casi 8 de cada 10 personas mayores desarrollarán hábitos o comportamientos que avergüenzan a las familias, dañan las relaciones o indican silenciosamente un grave deterioro. Sin embargo, estos cambios se descartan como simples signos de la vejez. En este video, desvelamos las 12 cosas desagradables que hacen las personas mayores a medida que envejecen y de las que nadie te habla nunca. Algunas te sorprenderán. Otras te harán sentir incómodo. Pero cuando lleguemos al número 5, verás por qué lo que parece un pequeño desliz social es en realidad una de las señales más claras de que la independencia podría desaparecer pronto. Todas las referencias que he mencionado hasta ahora ya están enlazadas en la descripción de abajo. Antes de entrar en materia, déjame preguntarte algo. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuál es el cambio más sorprendente que has notado en ti mismo o en un ser querido después de los 60? Déjalo en los comentarios. Leemos cada historia como si formara parte de este documental. Y a veces vuestras respuestas son incluso más reveladoras que la investigación. Ahora, sin más preámbulos, empecemos con el número 12. Y puede que sea más peligroso de lo que jamás imaginaste. Número 12. Olvidar las rutinas de higiene personal. Uno de los primeros y más desagradables cambios que muchas familias notan en las personas mayores es un repentino descuido en la higiene personal. Se saltan las duchas. No se cambian de ropa con tanta frecuencia. El cepillado de dientes se vuelve irregular. Al principio, puede parecer pereza u obstinación, pero la ciencia demuestra que a menudo es un signo más profundo del envejecimiento de la función cerebral y del deterioro del control ejecutivo, la parte del cerebro responsable de organizar las rutinas diarias. Por ejemplo, Edith, de 74 años, antes se enorgullecía de sus blusas impecables y su peinado pulcro, pero su hija empezó a notar que llevaba la misma ropa durante días y que a menudo se olvidaba de cepillarse los dientes por la noche. No se trata solo de la apariencia. La falta de higiene aumenta el riesgo de infecciones, enfermedades de las encías e incluso neumonía, ya que las bacterias de la boca pueden llegar a los pulmones. Es posible que las personas mayores con deterioro de la memoria no sientan la incomodidad de la ropa sucia ni noten los malos olores, ya que la percepción sensorial se embota con la edad. Si a esto le sumamos la artritis o las dificultades de movilidad, de repente lo que antes era una tarea de 5 minutos se convierte en una montaña que escalar. Investigadores de Harvard descubrieron que las personas mayores que descuidaban la higiene también tenían 3 veces más probabilidades de encontrarse en las primeras etapas de la demencia en comparación con aquellas que mantenían intactas sus rutinas. Por eso, prestar atención a la higiene es fundamental no solo para la comodidad, sino como señal de alerta temprana del deterioro cognitivo. Así que, aunque pueda resultar desagradable o vergonzoso señalar que un ser querido ya no se ducha o se cepilla los dientes, puede ser, literalmente, una conversación que salve vidas. Porque detrás de ese cepillo de dientes olvidado o esa camisa sin lavar, el cerebro puede estar haciendo sonar silenciosamente una alarma. Y si descuidar la higiene puede ser una señal de alarma tan importante, el siguiente comportamiento inusual es igual de alarmante. Número 11. Hablar en voz alta sin darse cuenta. ¿Alguna vez has notado que un familiar mayor de repente levanta la voz, casi gritando, aunque nadie más en la habitación lo haga? Muchas personas mayores empiezan a hablar en voz alta sin darse cuenta. Y aunque pueda parecer una manía inofensiva, suele ser un indicio de algo más profundo. A medida que envejecemos, las diminutas células ciliadas del oído interno comienzan a morir, un proceso denominado presbiacusia. Estas células no se regeneran, por lo que la pérdida auditiva se va instalando lentamente, a menudo sin que la persona se dé cuenta. Cuando no se oye claramente la propia voz, es natural hablar más alto. Un amplio estudio publicado en la revista de la Academia Americana de Otología reveló que casi 2/3 de los adultos mayores de 70 años padecen algún grado de pérdida auditiva.
Sin embargo, menos del 20% utiliza audífonos. Esa brecha hace que millones de personas mayores, sin darse cuenta, alcen la voz en entornos sociales, lo que a veces provoca situaciones embarazosas o malentendidos con la familia. Más allá de la incomodidad social, hablar en voz alta sin darse cuenta puede tener graves consecuencias. La pérdida auditiva no tratada está relacionada con un mayor riesgo de depresión, aislamiento social e incluso deterioro cognitivo. Un estudio publicado en The Lancet reveló que las personas mayores con pérdida auditiva no tratada tenían un 30% más de probabilidades de desarrollar demencia. ¿Por qué? Porque esforzarse constantemente por oír sobrecarga el cerebro. Desvía energía de la memoria y el pensamiento. Así que, aunque las voces de Ray puedan parecer solo otro hábito de la vejez, la verdad es que podrían ser una señal de que tanto la salud auditiva como la cerebral están decayendo. Y si una voz que se vuelve demasiado alta puede revelar silenciosamente tanto, el siguiente cambio es aún más extraño porque se refleja en el espejo y deja a las personas mayores inquietas cada mañana. Número 10. Acumular objetos viejos y trastos. Empieza con poco. Una pila de periódicos, un armario lleno de ropa gastada, un cajón repleto de recibos viejos. Pero para muchas personas mayores, el acaparamiento va invadiendo poco a poco el hogar. Lo que parece un apego peculiar a las cosas viejas es a menudo un indicio más profundo de cómo el cerebro envejecido gestiona la memoria, la ansiedad y la pérdida. Las personas mayores se aferran a los objetos porque temen olvidarlos o porque las cosas les sirven de ancla en un mundo que cambia demasiado rápido. Cuando su hija la visitó, Lillian, de 75 años, defendió la montaña de bolsas de plástico apiladas en su cocina, insistiendo en que eran demasiado útiles como para tirarlas algún día. Los riesgos van mucho más allá del desorden. El acaparamiento crea riesgos de incendio, de caídas e incluso de plagas que pueden resultar peligrosas para los sistemas inmunitarios envejecidos. También pone a prueba las relaciones familiares. Los seres queridos pueden sentirse frustrados o impotentes, mientras que la persona mayor se siente atacada o juzgada. Este aislamiento puede agravar la depresión, creando un círculo vicioso en el que cuanto más acumulan, más solos se sienten. Así pues, aunque las pilas de revistas viejas o los electrodomésticos rotos puedan parecer inofensivos, a menudo son gritos silenciosos que piden estabilidad, consuelo y control en una etapa de la vida llena de incertidumbre. Y si aferrarse al desorden puede convertirse en un peligro oculto, el siguiente cambio desagradable es igual de sorprendente. Número 9. Repetir las mismas historias una y otra vez. Todas las familias lo han vivido. Un familiar mayor cuenta la misma historia una y otra vez, a veces incluso en la misma conversación. Al principio, resulta encantador o nostálgico, pero con el tiempo puede volverse frustrante. La verdad es que repetir historias es uno de los signos más comunes, pero a la vez más incomprendidos, del envejecimiento. He aquí la explicación científica. A medida que el cerebro envejece, el hipocampo, el centro de la memoria, se encoge. Los estudios muestran que, a los 70 años, puede ser hasta un 20% más pequeño que en los adultos jóvenes. Eso significa que almacenar nueva información se vuelve más difícil, mientras que los recuerdos antiguos y a largo plazo permanecen intactos. Las personas mayores pueden recordar vívidamente acontecimientos de la infancia, pero no recordar qué comieron ayer para almorzar. Para llenar ese vacío, vuelven a recurrir a historias familiares. Durante una visita un domingo, David, de 81 años, contó a sus nietos la historia de su primer coche 3 veces en 2 horas sin darse cuenta de que ya la había compartido. Un estudio de la revista Journal of Alzheimer's Disease descubrió que las personas mayores que repiten historias con frecuencia tienen el doble de probabilidades de desarrollar posteriormente un deterioro cognitivo leve o demencia en comparación con aquellas que no lo hacen. Eso no significa que cada historia repetida sea peligrosa, pero sí indica que el cerebro está teniendo dificultades para codificar nuevos recuerdos. Y la repetición no se debe solo a la memoria. También tiene que ver con el consuelo. Revivir historias familiares da a las personas mayores un sentido de identidad y control en un mundo que a menudo se percibe como impredecible. Así que, aunque repetir la misma historia pueda parecer una charla inofensiva, a menudo es el cerebro enviando una señal de advertencia silenciosa.
Y si las palabras pueden delatar luchas ocultas, el siguiente cambio desagradable se revela por sí mismo. Número 8. Comer con hábitos de masticación ruidosos. Uno de los cambios más incómodos que las familias notan en sus seres queridos a medida que envejecen es la masticación ruidosa. Chasquear los labios, masticar con la boca abierta o hacer ruidos exagerados al masticar durante las comidas puede resultar desagradable o incluso de mala educación. Pero para muchas personas mayores, no es intencionado. Es el cuerpo cambiando de formas de las que la mayoría de la gente nunca habla. He aquí por qué ocurre. A medida que las personas envejecen, los músculos de la mandíbula y la lengua pierden fuerza. Los dientes se desgastan, aparecen problemas dentales y las dentaduras postizas no siempre se ajustan correctamente. Si a esto le sumamos la reducción de la producción de saliva, habitual a partir de los 60 años, masticar se vuelve más difícil. Las personas mayores pueden abrir más la boca o masticar con más fuerza solo para poder manejar la comida. Un estudio publicado en el Journal of Oral Rehabilitation mostró que más del 40% de los adultos mayores de 65 años tienen dificultades para masticar con eficacia, lo que da lugar a hábitos alimenticios más ruidosos y menos controlados. Masticar ruidosamente es más que un inconveniente social. A menudo es una señal de advertencia del deterioro de la salud bucodental. Una masticación ineficaz puede dar lugar a partículas de comida más grandes y menos digeridas, lo que sobrecarga el estómago y aumenta el riesgo de indigestión. También puede hacer que las personas mayores eviten alimentos más duros y saludables, como las verduras crudas y las carnes magras, lo que aumenta el riesgo de desnutrición. En el peor de los casos, la debilidad de los músculos de la mandíbula y el dolor dental pueden reducir la confianza a la hora de comer en compañía de otras personas, lo que empuja a las personas mayores hacia el aislamiento durante las comidas. Así pues, aunque masticar ruidosamente pueda provocar irritación o bromas, es una señal a la que vale la pena prestar atención, porque detrás del sonido hay una boca y un cuerpo que luchan por adaptarse a la edad. Y si masticar ruidosamente resulta desagradable de oír, el siguiente cambio puede ser aún más difícil de afrontar, ya que proviene de la forma en que el cuerpo de las personas mayores empieza a oler sin que ellas se den cuenta. Número 7. Ignorar los olores corporales extraños. Uno de los cambios más incómodos que trae el envejecimiento, aunque rara vez se mencione, es la forma en que el cuerpo empieza a oler de manera diferente. Las personas mayores a veces ignoran estos olores extraños o, lo que es peor, ni siquiera los notan. Los científicos llaman a este olor, no, a menudo descrito como un aroma grasiento o a humedad que se intensifica con la edad. A diferencia del sudor, no se elimina fácilmente con jabón porque proviene de la descomposición de los ácidos grasos en la piel. Por ejemplo, a Evelyn, de 76 años, le encantaba invitar a su grupo de bridge a casa, pero su amiga empezó a poner excusas para marcharse temprano, molesta por el olor a humedad de su casa que ella misma no podía detectar. Más allá de la vergüenza, ignorar los olores extraños puede indicar problemas de salud. Las enfermedades hepáticas pueden causar un olor dulce y a humedad. Los problemas renales pueden generar un olor a pescado. La diabetes a veces produce un olor afrutado en el aliento. Cuando las personas mayores descartan estos olores como simples signos del envejecimiento, pueden pasar por alto las primeras señales de alerta de una enfermedad grave. También hay un coste social. El olor corporal, cuando pasa desapercibido, puede conducir al estigma, al aislamiento o incluso al maltrato en los centros de atención. Para las personas mayores que ya corren el riesgo de sufrir soledad, esto crea otra dolorosa barrera para relacionarse. A las familias a menudo les resulta incómodo sacar el tema, pero la honestidad puede evitar problemas mucho mayores más adelante. Así que, aunque ignorar los olores inusuales pueda parecer un asunto menor o vergonzoso, en realidad es el cuerpo susurrando que algo no va bien. Y si el olor puede ser una señal tan sutil pero potente, el siguiente cambio desagradable es igual de llamativo. Antes de continuar, asegúrate tu plaza dando a me gusta y suscribiéndote. La verdad sobre la salud que necesitas viene justo después de esto. Número 6. Quedarse dormido en situaciones sociales. Puede resultar desconcertante ver a un ser querido mayor quedarse dormido en medio de una animada conversación en la iglesia o incluso durante una cena familiar.
Muchas personas mayores se quedan dormidas en situaciones sociales sin darse cuenta. Y aunque la gente suele tomárselo a broma, la ciencia demuestra que no se trata solo de estar cansado. Es el cerebro y el cuerpo luchando por regular el sueño a medida que envejecen. A medida que envejecemos, la producción de melatonina, la hormona que indica que es hora de dormir, disminuye drásticamente.